Vamos a realizar el análisis del gráfico de la siguiente función. Comenzamos definiendo el dominio de esta función. Son todos los valores que toma la función sobre el eje X. Lo que hacemos es mirar dónde comienza el gráfico, en qué valor de X, en este caso es 6, y dónde termina, en 5. Entonces el dominio está definido desde menos 6 hasta 5. Ese es el dominio de esta función. La imagen la vamos a observar sobre el eje Y, de la misma manera que hicimos con X, pero ahora mirando en vertical, en el eje vertical. Miramos dónde comienza, cuál es el punto más bajo. En este caso lo tenemos acá, el punto más bajo, que es menos 4. Y miramos también el punto más alto, que lo tenemos acá, es 2. Entonces la imagen es de menos 4 a 2. Bien, vamos a marcar los ceros o raíces de la función. Ceros o raíces es simple, son los puntos donde el gráfico toca o atraviesa el eje X, que en este caso son estos tres. Tenemos un 0 en menos 3, X igual a menos 3, otro en más 3, X igual a 3, y otro en 5. De la misma manera miramos la ordenada del origen, pero con la diferencia que lo vamos a mirar en el eje Y. La ordenada del origen va a ser un único punto, no puede haber dos ordenadas al origen porque si no dejaría de ser una función el gráfico. Como está cortando al eje Y en menos 2, la ordenada del origen es menos 2. El intervalo de crecimiento son todos aquellos intervalos del eje X donde a medida que avanzamos aumenta la imagen o a medida que pasamos el lápiz o la lapicera por el gráfico va subiendo. Acá tenemos el primer intervalo. Lo mismo, comienza acá, crece, 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 acá continúa hasta acá. Esos van a ser los dos intervalos de crecimiento. Lo miramos siempre de izquierda a derecha. El primero comienza acá. Siempre miramos el valor de X, es menos 2. Comienza en menos 2 y termina acá, que corresponde a menos 1. Siempre vamos al eje X, nunca al eje Y. Entonces el primer intervalo va de menos 2 hasta menos 1. Como hay otro intervalo de crecimiento, voy a poner la U, que significa unión, como les puse en el documento. El segundo intervalo comienza a crecer acá, en 2, y continúa creciendo hasta este punto que le corresponde preimagen 4. Entonces, de 2 a 4 es el otro intervalo de crecimiento. Ahora, de la misma manera, vamos a mirar el intervalo de decrecimiento, quiere decir decreciente. Los tramos del gráfico donde la imagen baja, se hace cada vez menor. Tenemos acá el primero, acá tenemos el segundo y acá tenemos el tercero. Vamos a ver dónde comienza y dónde termina cada uno de estos intervalos. El primero comienza acá, preimagen menos 4 y termina acá, preimagen menos 2. Entonces el primer intervalo es de menos 4 hasta menos 2. Unión. El segundo intervalo comienza en menos 1, termina en 2. Menos 1 hasta 2. Y tenemos el tercero que comienza acá, 4 y termina en 5. 4, 5. También en este gráfico tenemos este intervalo donde la función no crece ni decrece. Ese es el intervalo constante, donde se mantiene siempre en la misma imagen. En este caso la imagen es 2 y las preimágenes son todos estos números, desde menos 6 hasta
menos 4. Ese es el intervalo constante. Y por último, vamos a marcar los máximos. Esta función tiene dos máximos. Tenemos un máximo acá y otro máximo acá. Para identificarlos siempre tiene que pasar esto. Es un intervalo creciente y a partir de ese punto decreciente. Crece y a partir de este punto decrece. Esos son los máximos, ¿sí? Y siempre anotamos el valor de x, como en los intervalos. Entonces tenemos un máximo en x igual a menos 1 y un máximo en x igual a 4, que es este que tenemos acá. De la misma manera vamos a marcar los mínimos. También tenemos dos, uno acá y otro acá. Los puntos mínimos son aquellos donde el intervalo venía decreciendo, bajando, y a partir de ese punto comienza a crecer. Fíjense, decrece y a partir de acá crece. Tenemos dos mínimos, uno en x igual a menos 2 y otro acá en x igual 2. Esos son nuestros puntos mínimos.